Bien, estamos con Sein Zorrilla, de quien hemos revisado algunos de sus libros. Su literatura está conformada básicamente de textos de cuentos, novelas y algunos ensayos. De todas maneras, además de hablar de estos libros, nos gustaría conocer un poco tu formación, la manera como emprendes la aventura literaria, la creación narrativa en lo personal. ¿Tú te reconoces formando parte de algún grupo en especial de narradores, de alguna generación, o tu formación ha sido más individual? ¿Cómo ha sido tu formación? Creo que individual, ¿no? Empiezo a más o menos a hacer un poco de literatura a los años 70, seguramente hasta el 80, en un proceso de aprendizaje, de lecturas, sobre todo regido por la búsqueda de qué hace que un texto sea literario. Esa pregunta yo la tenía por esa época. ¿Por qué una página de Cervantes es literatura y por qué una página del Comercio no lo es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que el texto sea literario? Eso me llevó a darme respuestas de diverso orden, de diverso orden. Quería encontrar una especie de patrón estético. ¿Cómo yo podía saber que un libro, que un cuento o una página está lograda? Y no lo tenía en absoluto, no lo tenía. Este, Obviamente, una frase puede ser estética, seguramente, una frase. Un párrafo, hacer un párrafo estético ya es más difícil. Años después lo supe. Pero hacer un cuento, entre comillas, estético, no sabía cuáles eran los patrones. Lo que había leído hasta ese momento, fundamentalmente del colegio, las lecturas de colegio, no se desarmaban. Yo cogía, por ejemplo, las aventuras de Huckleberry Finn en Huancayo, lo leía, y me parecía pues vida pura, la vida en los ríos, la vida en el valle, ¿no es cierto? Y no podía entender por qué me gustaba. Seguramente había cierta consonancia de vivencias. No podía leer, por ejemplo, Ñacatita ni el Sargento Canuto, no podía, ¿no? Ni la poesía del siglo de oro, ¿no es cierto? Entonces me fui más por lecturas un poco que entraran a tono con las vivencias mías. Pero, de todas maneras, eso era el disfrute. Pero a la hora de tratar de explicarme por qué esto era estético y por qué no lo otro, no tenía explicación. Entonces, en esa búsqueda de explicaciones es que me pasé todos los 70. Obviamente, ya cuando vine a Lima, por los 70 también, logré conocer gente muy importante para mí en ese momento. Uno de ellos es Armando Arteaga, ¿no? Que de pronto me brindó Ribeiro, por ejemplo, que no lo conocía, ¿no? Lo conocí al Sambo Mateo, que me abrió los ojos a Pound y a Eliot y a la poesía moderna. Mateo. Entonces, Mateo Morales, Mateo. un moreno, no sé por dónde anda ahora. Él, por ejemplo, me dijo, ¿cómo no vas a haber leído a Pound? ¿Cómo no a Eliot? Toma, toma. Y empecé a leer, Todo esto mientras estudias en la UNI. mientras sí, O mientras sea, estudiaba en la uni. tus estudios de ingeniería Sí, combinadas con tu absolutamente, formación y con tu exacto, aprendizaje de la literatura. exactamente. ¿Y eso producía algún sentimiento especial en ti? Mucho ¿O conflicto, mucho conflicto? mucho conflicto. Por decirte, yo tenía un examen de termodinámica al día siguiente y esa noche decía, en vez de, no, voy a estudiar termodinámica obviamente, pero voy a leer una página más de Celine, por decir, Viaje al fin de la noche, y me iba hasta medianoche leyendo, ¿no? Como que no quería lo uno y lo otro. Pero ¿sabes por qué? Por la desarticulación con que se entregaban los conocimientos ingenieriles en la uni en esa época. ¿Cómo así? Desarticulados. Entraba un profesor que te daba una clase de un tema, por decir, de cálculo, de análisis matemático. Entraba otro, que era un capítulo de física, y entraba otro, que era solo un capítulo de química. Pero no tenías tú, no sé dónde estaba la confluencia de todo esto, para ubicarme y decir, ya, esto me sirve para esto para el otro, esto para el otro. Y este conocimiento se articula con el otro de este modo. O sea, eso no había, y no lo hay, creo. Y esta suerte de contrapunto entre estas ciencias llamadas de algún modo exactas, más lo otro que tiene un aire más estético, más artístico, que es la literatura, también te traía alguna forma de conflicto Sí. o no te preocupaba mucho eso. No, sí, claro, claro. Pero lo otro todavía, comencé a ver de que bien hechas las dos cosas, las dos grandes corrientes de ciencias y letras, por decir algo, llevadas a sus esencias, eran similares. Ujú. Eran similares. Es ¿Cómo? decir, ¿Por qué? por ejemplo, un curso, yo recuerdo mucho termodinámica, era tan perfecto todo, un mundo tan perfecto, de que si tú entrabas bien con los principios básicos y entendías todo y se iba construyendo,
un circuito termodinámico, una cosa bellísima, sumamente equilibrada, donde todo tenía explicación y todo se cumplía y, y todo estaba, y la satisfacción que tenías finalmente era de un carácter estético, de resolver un problema de este tipo. Igual en circuitos, todo aquello que está balanceado. Hay una necesidad en el hombre, me parece, de balance, de equilibrio y de verdad, y de verdad. Entonces, casi en las ciencias exactas, casi todas las disciplinas buscaban verdades y solucionar problemas con verdades. Entonces eso comenzabas a echar de menos en la literatura, y en muchas literaturas, en muchas obras literarias lo encontrabas. Por ejemplo, ya al margen de que en qué idioma esté escrito, leer los Buddenbrook es una experiencia exactamente como equivalente al disfrute de comprender cómo funcionan los circuitos eléctricos, termodinámicos o hidráulicos. Es exactamente igual, ¿no? La emoción. Sí. Claro, la emoción sobre Sí, todo, ¿no? es emocionante. Pero una emoción que nace de la comprobación de una verdad. Claro. Sí. Bueno, pero de todas maneras, yo te imagino un poco, pues tú eres originario de Huancavelica, te vienes a Lima a estudiar, has contado un poco cómo disfrutabas o sentías un mayor goce en cierto tipo de literatura, y sin embargo, imagino que ya cuando tú eres consciente de que vas a dedicarte a publicar libros, a escribir narrativa, empiezas a formarte Claro. ya en una literatura quizá más occidental, a investigar, a indagar, a ir más allá. Y sobre esto, ¿tienes algunas preferencias? ¿Tienes algún camino que ya tú empiezas a seguir desde el principio? ¿O esto es simplemente un resultado de una indagación que va poco a poco, que se va procesando recién en el camino? ¿Cómo lo ves tú? ¿O te planeaste desde joven una dirección? Yo creo que fue decantando poco a poco. Una primera inquietud fue esta. La mayoría de los textos que yo leía por los años 70, textos peruanos, o eran limeños, ¿no? O eran andinos, pero indigenistas, donde el personaje principal era el indígena. Y yo vengo de un ande que no es precisa de carácter 100% indígena. Soy de un estrato mestizo más bien, ¿no? Y los que he conocido desde mi niñez hasta los 15 o 18 años, ha sido los dos mundos. O sea, en la sierra huancabelicana, no, en un fundo donde me crié, habían dos mundos, el mundo mestizo y el mundo indígena, absolutamente identificables y diferentes, absolutamente. Cuando salimos a Huancayo, en Huancayo lo que encuentro es un mundo de comunitario indígena. Entonces tú te podías dar cuenta de que podías estar con alguien que tiene pantalón vaquero y camisa, pero tiene la marca indígena adentro, ¿no? Y tú podías al poco rato hablar con un ayacuchano o con un huancabelicano y darte cuenta que era un mestizo, rápidamente. Y los dos tienen conductas, idiosincrasias muy diferentes. Entonces, lo que eché de menos es que no había una literatura mestiza, de que bajo el mismo saco de serranos estábamos indios y mestizos. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Si tú vas y quieres comprarte un cuadro de la sierra, de los pintores tantos que están aquí en Miraflores, no hay cuadrito de ciega o de flores donde haya un tractor, donde haya una lampa y un pico. No, vas a meter el indiecito, es decir, el icono del indio con la llama y la quena, no nos deja en la pintura. Ajá. Y en la sierra yo quiero tener cuadros, por supuesto, de mestizos, y no los hay. Tú no tienes en Estados Unidos, en la época la gran, del choque de culturas, el elemento indígena o nativo es dejado de lado y son los occidentales que se instalan con su pintura y con todo, ¿no es cierto? Ese hecho, acá el mestizo no tuvo su propia literatura, o si la tuvo fue bastante silenciado, no logró tener no logró destacar, ¿no? Cuando yo leo, por ejemplo, Los ríos profundos, por esa época, el año 73, 74, ¿no es cierto? En la primera edición, tú sabes que ese libro se editó en la primera edición en Chile, y luego recién, años después, en la época de Velasco, el INC publicó Los ríos profundos acá. Ya. Lo leí una noche, terminé afiebrado. Esa no es una novela indigenista, no lo es una novela de mestizos. Es una fundadora de una novela peruana donde se aglutinan todos, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer es, dije, yo voy a escribir y voy a contar sobre este mundo mestizo y las vicisitudes de estos mestizos,
¿no es cierto? Es más, yo veía esto, que había un horizonte mestizo y el indígena, habían dos tipos de indígena. Un indígena, muy arraigado en lo suyo, y otro migrando mestizo. Había un deseo grande de transculturarse, pasando de indígena a mestizo, ¿no? Con muchos conflictos, obviamente. Pero lo que Arguedas llamaría el aculturado. Claro, pero esto tú lo tomas ya partiendo de tu época personal, Sí. siempre. O buscaste ubicarte a partir de cierta época, centrar, por ejemplo, dijiste voy a escribir a partir de la época en que se da los ríos profundos, o hiciste una indagación más grande alrededor de todo esto. Bueno, el momento que yo comienzo a leer libros peruanos, ya llego a esa conclusión, en algún momento, antes de Arguedas. No, pero antes de Arguedas. tu narrativa en particular. Sí, sí. Eso, después de haber leído a varios, veo de que no se está escribiendo sobre el mestizo de los Andes. Ujú. Sí, Ahora, y el cual soy yo. Ahora, tú hablas de una suerte del mestizo andino, ¿no? El Sí, mestizo de los Andes, exacto. ¿no? Porque hay otros mestizos, tenemos mestizos aquí en la costa. Y mestizos de selva. Y mestizos de selva, Exactamente. ¿no? Ahora, eso te ha llevado un poco como dice uno de estos libros, a proponer una especie de generar discursos y formas en la constitución de un nuevo Perú, ¿no? Uh-huh. Que es lo que tú me estás diciendo. Uh-huh. Y sin embargo hay alguna suerte también de cosas alternativas, de propuestas que son similares, pero de repente quisiéramos decantar un poco esto. Por ejemplo, yo veo en tus últimos libros ya es el escenario limeño, Uh-huh. ¿no? El mestizo o el andino en Lima, pero ya algunos con pensamientos ya pretendiendo ser limeños. ¿Esto es una variedad de lo que tú me estás diciendo? ¿O es que buscas ya a partir de tu literatura nuevos rumbos? Tal vez eso sea inconsciente, ¿eh? Tal vez eso sea inconsciente. Es decir, En todo caso, ¿cómo lo ves esto? A ver, explícamelo mejor. yo diría, hay un proceso obviamente fuerte en el país de urbanización. Ya. De urbanización. Es decir, no necesariamente, y hay un choque grande entre una mentalidad rural, autosuficiente, autárquica, que vive para el autoabastecimiento. Eso forma una mentalidad, de hecho. Y la urbe, que tiene otras exigencias, la urbe comercial, industrial, etcétera, forma otras exigencias y forma entonces otras mentalidades. El gran tema, hoy día hay un gran tema en el país, hoy en día, que es el choque de estas dos mentalidades. La mentalidad, todavía, ese choque, veníamos hablando de Yanacocha, ese es el gran, en el fondo es el gran choque. Uh-huh. Es decir, si tú quieres quedarte, bueno, tú has vivido desde la colonia, y sabes, desde tiempos inmemoriales a través de la colonia, por toda la república, en un pueblito, bajo tu cedro, en una casuchita, sin luz eléctrica, sin agua, pero has sido feliz, dueño de tu tiempo, con grandes espacios de tiempo para las fiestas comunales, ¿no es cierto? Y has equilibrado tu vida, pero de pronto te ponen una carretera, ¿no es cierto? Y de pronto un vecino tuyo aparece y compra un terreno grande y hace una casa, y sus hijos se van a la escuela a educar, y eso te desequilibra todo el entorno. Toda la gente dice, ¿y yo qué hago? Uh-huh. Entonces, es lo que está pasando en este momento. Es decir, se va a salir de ciertos moldes sociales, económicos y culturales, por ende, y se va a entrar en otros. Y lo que más demora en cambiar es la mentalidad y la sensibilidad. Y en el mundo ya pasó, en varias culturas ha pasado, y aquí está pasando en este momento. Uh-huh. Entonces, ese es lo que más me interesa en este momento, es penetrar hasta donde pueda en la radiografía de esas dos, de esa transición de una mentalidad a otra. Porque pienso que en algún momento, cuando todo esto haya, buena parte haya trasvasado, este hombre de la otra mentalidad va a decir un momento, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Qué he sido? ¿En qué momento viene este cambio? Y el mundo de mis abuelos y el mundo de mis padres. Entonces ahí pienso contribuir en ese momento a dar algunas respuestas. Decir, de ahí venimos. Claro, por supuesto. Y yo veo que el Sein Zorrilla viajero, Sein Zorrilla dedicado un poco al mundo de las minas también, a él, Sein Zorrilla le proporciona muchos personajes, muchas circunstancias al Sein Zorrilla creador, narrador. ¿Cuánto tienes que agradecerle a esta forma de vida que tú haces para tu narrativa, para tu trabajo?
Claro. ¿Hay mucho o eres también de pronto quien se le ocurre ideas para su narrativa en el gabinete, también en el escritorio? Eh, ¿Cuánto hay de uno y del otro? Claro, claro. Este, eh, siempre tuve una desconfianza del mundo académico, si se quiere, tal como yo lo percibía en la provincia, cuando lo académico puede ser, como te decía, el complemento perfecto también para un hombre práctico. De hecho lo es. Ujú. Este, pero debe haber de eso. Pero por ejemplo en el primer libro de cuentos, que era O Generación, todos los personajes eran mestizos de las quebradas, pero gente de producción. Es decir, de hecho, en eso me ayudó mucho unas frases que yo recuerdo de mis lecturas marxistas de los años 70. Cada modo de producción desarrolla una mentalidad. El hombre que vive de la caza, de la recolección y la pesca desarrolla una mentalidad mágico-chamánica. De hecho, se va a un río y hoy día el anzuelo saca peces, otro día no lo saca, ese hombre se pregunta por qué. Y la única explicación es que hay una voluntad suprema que le concede a veces y a veces no. Pero para que nos conceda congraciarse con esa mentalidad y hacer un pago y una oferta. Eso le corresponde a una mentalidad mágico-chamánica. Más tarde, cuando se conforman los grandes imperios sobre la tierra, entonces, en la mentalidad mágico-chamánica, hay un dios de los vientos, hay un dios de los ríos, un dios del mar, un dios del cerro, etc. Los apus, la mamapacha, todo eso es de ese estadio. Pero más tarde, cuando se constituyen los grandes imperios en la tierra, los cielos se reorganizan a imagen y semejanza de la tierra. Y el dios era uno solo. Es uno solo. No puede haber muchos dioses. Como el rey, aquí en la tierra el emperador es uno solo. ¿No es cierto? Entonces la mentalidad se hace religiosa. ¿No es cierto? La mentalidad se hace religiosa. Pero más tarde, cuando el hombre empieza a manejar a la naturaleza y servirse los vientos, servirse del vapor, servirse del agua, servirse de la energía, a dominar a la naturaleza, la mentalidad del hombre se hace, creo, filosófica, científica. Entonces, en el Perú, donde teníamos por los años 70 gente que vive de la recolección, la caza y la pesca, toda la selva, gente que vivía en una sierra feudal, la sierra pre-velasquista, ¿no es cierto? Y gente que vive en enclaves industriales de Lima o Chimbote, tú tienes que los tres centros te están generando diferentes personajes de diferentes mentalidades. Yo miraba los carros cocharcas José Leal, que eran típicos en esa época, y me pegaba mirando y decía, o sea, cogidos al mismo tubo del ómnibus, están viajando, viejo, todas las épocas históricas, y con pantalón vaquero y camisa blanca, y uno podría confundir y creer que son contemporáneos, y no lo son. Y no lo son, porque la mentalidad esa no cambia. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con Bagua, son selváticos, que salen y hacen trabajos en la zona de Jaén, que está desarrollando una agricultura de exportación tremenda. Salen y trabajan. Esa gente de selva, de pronto, llega a un lugar donde lo disciplinan. Hay un horario de entrada y un horario de salida. Hay un dormitorio, hay sábanas, ¿no es cierto? Ya no duermes en hojas ni en tejidos, hay sábanas. Hay comida balanceada, hay examen médico, reparación de dentadura. Pero el trabajo dura 3 o 4 meses, porque después de eso prescinden de ellos. Y el día que lo liquidan, aparecen 1000 vendedores que le ofrecen desde escopetas, celulares, radios y todo. Y esta gente nuevamente se vuelve al monte. ¿Cómo funciona la cabeza de este hombre cuando vuelve al monte? Suponte que en la primera jornada pues, va a ser el mismo. Nuevamente, cuando venga una etapa de cosecha o de siembra, sale a las haciendas y trabaja y nuevamente vuelve. Cuando hicieron el levantamiento y cuando el Ministerio del Interior envió a la gente allá, no sabían con quién se estaban enfrentando. Ya no eran los chunchitos de los años 40. Eran mozos que tenían escopeta, ¿no? Que se comunicaban con celulares y decían por dónde está la gente, por dónde se ha ido. Entonces, es otro Perú que no lo están entendiendo, que no lo entendieron en ese momento. Y curiosamente los gobernantes no entienden, y los narradores, no tenemos un corpus narrativo que ayude a abrir los ojos y a ver la realidad actual en sus detalles. No lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos?